Los tratados de Utrecht. El 11 de abril de 1713 fueron firmados en Utrecht diversos tratados de paz entre Francia por una parte e Inglaterra, Holanda, Portugal y Prusia por otra. Poco después España, a su vez, firmaba otro tratado de paz con Inglaterra. Por último, el tratado de Rastatt entre Francia y el emperador tuvo efecto en 1714. Las cláusulas principales de estos acuerdos consistieron en que Inglaterra conservaría Gibraltar y Menorca, así como los territorios del Hudson, Terranova y Nueva Escocia en América del Norte. Además, los ingleses obtenían el llamado derecho de asiento, es decir, la facultad de transportar anualmente y por espacio de 30 años un contingente de 4.800 negros a América, lo que representaría para los ingleses en la práctica amplias facilidades para desarrollar un tráfico negrero o de esclavos de muchísimo mayor volumen y virtualmente ilimitado en el tiempo. Felipe V podía conservar España y las colonias, pero debía ceder sus posesiones italianas al emperador, en particular Milán, Nápoles y Cerdeña. Por su parte, la República de las Provincias Unidas conseguía las garantías políticas y militares que deseaba hacía tiempo, el derecho de mantener guarniciones en varias plazas fuertes de los Países Bajos españoles. Francia, por su lado, conservaba Estrasburgo y Alsacia. Estos tratados clausuran la época de la historia europea en los que Luis XIV intentó en vano imponer su dominación al continente. Los anhelos de Elisola, de Guillermo III, de Marlborough y de Heinsius se cumplían al fin. Los diversos tratados de paz firmados en Utrecht suponían una ordenación política relativamente moderada, en que se mantenía el equilibrio continental, sin que Luis XIV quedara humillado por ninguna cláusula de los mismos. Tratados de paz entre España e Inglaterra. Además del derecho de asiento ya mencionado, cabe señalar el artículo 10 del Tratado sobre Gibraltar. Así, en el segundo párrafo del artículo 10 se concreta que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta en el país circunvecino por parte de tierra. Se estipuló también que en Gibraltar se permitiría el libre ejercicio del culto católico, pero prohibiría establecerse allí a los moros y judíos, y que si algún día Inglaterra intentara deshacerse de Gibraltar vendiendo o de otra manera, se garantizaba la exclusiva de España. Por el siguiente artículo, el 11, España cedía a Inglaterra la posesión de la isla de Menorca, conquistada por Stanhope y Lake durante la campaña de 1708. Tratado entre España y Saboya. Constaba de 15 artículos y se ratificaba en él el derecho de los duques de Saboya a suceder en el trono de España en caso de extinción de la descendencia de Felipe V. Además, la cesión del reino de Sicilia con la cláusula de reversión a España en caso de faltar varones descendientes de la casa de Saboya. Tratado entre Francia e Inglaterra. Contenía 29 artículos. Los principales eran el reconocimiento de los derechos al trono de la reina Ana y de sus descendientes de la línea protestante, renuncia a los príncipes borbones a reunir las coronas de España y Francia por derecho hereditario, libertad de comercio entre franceses y británicos, demolición de las fortificaciones de Dunkerque, libre comercio en el Canadá, cumplimiento de lo pactado en Westfalia sobre religión. Quedaban comprendidos también en el acuerdo el rey de Suecia, el duque de Toscana, el de Parma, la República de Génova, etc. Tratado entre Francia y Portugal. Tenía 19 artículos, entre ellos que continuará el comercio entre ambas naciones como antes de la guerra, disfrute recíproco de beneficios de los navíos en unos y otros puertos, que Portugal quedaba dueño de ambas riberas del río Amazonas, que en los dominios portugueses no establecieran su residencia misioneros franceses, etc. Tratado entre Francia y Prusia. 13 artículos, entre ellos la retirada de todas las tropas prusianas de los Países Bajos, libre navegación entre ambos reinos y renovación del Tratado de Westfalia. Tratado entre Francia y Holanda. 39 artículos, restitución a los estados generales y a favor de la Casa de Austria de lo que los franceses u otros príncipes ocupaban en la Flandes española, que poseyera Carlos II, formación de una barrera de plazas fuertes de seguridad en los propios Países Bajos, cesión a la Casa de Austria de los Países Bajos españoles cedidos por Felipe V al elector de Baviera, intercambio de plazas, Menin, Tournai, Fournes y otras a las Provincias Unidas, a cambio de Lille, etc., canje mutuo de prisioneros, mantención en los Países Bajos católicos de sus usos y costumbres. Tratado entre Francia y Saboya, 19 artículos,
Restitución al duque Víctor Amadeo de sus estados de Saboya y Niza sin reserva alguna. Cesión por parte de Luis XIV de las comarcas cisalpinas, sirviendo a las mayores alturas de la cordillera alpina en lo sucesivo de frontera entre Francia y Saboya. Cesión del reino de Sicilia por parte de Felipe V al duque de Saboya. Ratificación de los tratados de Münster, Pirineos, Nimega, Ryswick, etc. Cataluña, capítulo póstumo de la guerra. Con todo, la guerra de sucesión española prosiguió en la península ibérica un año después de firmado el Tratado de Utrecht, porque los catalanes se obstinaban en permanecer fieles al pretendiente Carlos, que los había abandonado por completo a su suerte, pese a sus afirmaciones en contrario, en especial desde que en 1711 sucediera a su hermano José I en el trono imperial de Austria. En realidad, la actitud de la mayoría de los catalanes resultaba desconcertante. Entre la guerra secesionista de Cataluña en 1640, que se iniciara con el motín de los segadors, hasta las luchas carlistas del siglo XIX, el eterno conflicto adquirió a menudo un matiz de guerra civil en que abundan episodios notables y posiciones significativas. Durante la guerra de 1640 al 1653 los catalanes se habían manifestado francófilos. Era de esperar que el advenimiento de un monarca francés al trono español fueran consecuentes con su anterior actitud política. Por otra parte, quizás era preferible un soberano reformador que un representante de la rutinaria Casa de Habsburgo, con más intereses fuera de la península que dentro de ella. Además, conviene señalar que Felipe V se presentó al principio, fuese por prudencia o por conveniencia, ante los catalanes como celoso amante de sus libertades, y las cortes celebradas en 1701-2 no llevaron a cabo una labor vana, tanto en la consolidación de los fueros del país catalán como en abrirle las puertas del futuro mediante el reconocimiento de su derecho a comerciar con América. Los catalanes lucharon obstinadamente para defender su criterio pluralista en la ordenación de la monarquía española, aun sin darse cuenta de que era precisamente el sistema que había presidido la agonía de los últimos Austria, y que sin un amplio margen de reforma de las leyes y fueros tradicionales no era posible enderezar al país. Lucharon contra la corriente histórica y esto suele pagarse caro. En todo caso, ni la actitud de Cataluña fue unánime, ni el gobierno establecido por el archiduque en Barcelona demostró hallarse a la altura de la tarea que le incumbía en una futura España. Por el contrario, perpetuándose los vicios y defectos de la administración anterior, haciendo imposible la organización sistemática de los recursos de la Corona de Aragón, sin la ayuda extranjera, aquel gobierno habría entrado en colapso en cuestión de meses. Con ocasión de los convenios de Utrecht, los ingleses habían intercedido un tanto superficialmente en favor de los catalanes, y así en el Tratado de Paz Anglo-Español se decía que, por cuanto la reina de la Gran Bretaña insta para que a los naturales del Principado de Cataluña se les conceda el perdón y la posesión y goce de sus privilegios y haciendas, no solo lo concede su Majestad Católica, sino también que puedan gozar en adelante aquellos privilegios que gozan los habitantes de las dos Castillas. Los catalanes consideraron que, en virtud de los términos de estos artículos, se les concedían como merced y favor un gobierno y una constitución análogos a los de Castilla, pero que, de hecho, la cláusula significaba la abolición de sus fueros y privilegios, quizás a la sazón idea básica de Felipe V, y contra la cual se rebelaron. La ciudad de Barcelona fue la última en deponer las armas, cercada por los ejércitos coaligados español y francés al mando del duque de Berwick. Fue bloqueada durante casi un año y sitiada rigurosamente más de 2 meses, durante cuyo asedio las tropas sitiadoras tuvieron casi 2.000 muertos y 6.800 los defensores. La población capituló el 11 de septiembre de 1714, siendo entregadas las llaves de la ciudad al marqués de Guerchy, uno de los jefes sitiadores. Así terminaba el último capítulo, póstumo ya, de la Guerra de Sucesión Española. Mueren la reina Ana y Luis XIV. La reina Ana falleció el 1 de agosto de 1714. Los últimos años de su vida los pasó aislada y triste. Su esposo, el príncipe Jorge, había muerto en 1708. Desde entonces, consumada su ruptura con Sarah Marlborough, Ana no tuvo a nadie con quien compartir sus sentimientos, ya que la aventurera, Abigail Masham, nunca pudo llenar por entero el vacío que la ausencia de Sarah Churchill dejara en la corte. Bolingbroke confiaba en ocupar el lugar que Harley, conde de Oxford, había dejado vacante como jefe del gobierno, pero fue otra personalidad política la que ocupó este lugar, Shrewsbury, el anciano y dócil ministro de Guillermo III. Ana murió días más tarde. Jorge I, Luis de Hanover
Ocupó entonces el trono de Inglaterra. Bolingbroke hubo de escapar a Francia y refugiarse en la corte del pretendiente Estuardo, llamado Jacobo III por sus partidarios. El conde de Oxford fue encarcelado. Luis XIV murió un año después del fallecimiento de la reina Ana. También él hubo de sufrir numerosas decepciones en los postreros años de su vida. Su hijo, el Delfín, murió en 1711, pasando entonces el nieto del rey Sol a ser heredero del trono, pero al año siguiente el nuevo Delfín murió a su vez, dejando dos hijos pequeños. El mayor sobrevivió muy poco tiempo a su padre. En consecuencia, el segundo quedó como heredero de la corona, un niño de 2 años, débil y enclenque, que sería rey de Francia con el nombre de Luis XV. Durante las últimas semanas de su existencia, Luis XIV vivió en una abrumadora soledad, en su inmenso palacio, con un niño de pocos años y una anciana melancólica, la señora de Maintenon. Luis XIV no dejó de gobernar hasta que exhaló su último suspiro. Comprendiendo que su fin no estaba lejano, el rey se despidió de los escasos parientes que le quedaban. Dijo a la Maintenon, su esposa secreta, que pronto se reunirían en el otro mundo, y le aseguró que la había al menos amado siempre. Después bendijo a su bisnieto y le hizo prometer que gobernaría siempre en paz. Luis XIV falleció el 1 de septiembre de 1715 a la edad de 67 años. Marlborough pudo al fin regresar a su patria el 2 de agosto de 1714. Al día siguiente de la muerte de la reina Ana, acogido con aplauso y aclamaciones del pueblo inglés, el nuevo rey acogió a Marlborough en la corte con estas palabras: «Señor, creo que ha llegado el momento de poner punto final a todas vuestras preocupaciones». Restablecido en todos sus cargos, el duque volvió a ser nombrado general en jefe del ejército. A partir de entonces fue el miembro más respetado del gobierno. En aquella época su interés se centraba sobre todo en Blenheim Castle, el monumento conmemorativo de sus triunfos militares. En el momento de su muerte, en junio de 1722, Marlborough se había reconciliado con la humanidad. Tendencias revisionistas y de recuperación nacional. Felipe V, primer Borbón español. Terminados 12 años continuos de lucha en la península, se planteó el acuciante problema de la reconstrucción nacional. Urgía reaccionar contra la patente decadencia española de modo adecuado. Algunos deseos de reforma venían impuestos tanto por la necesidad de liquidar los resabios del régimen austríaco como por las exigencias en recuperar la antigua vitalidad española. Felipe V, sin embargo, no era hombre de recia personalidad, pese a que algunos cronistas cortesanos le adjudicaron el apelativo de animoso, hasta 1714, en que terminara la guerra de sucesión en territorio peninsular, estuvo sometido a la influencia conjunta de la corte francesa y de la suya propia, manejada por su primera esposa, María Luisa de Saboya, y todavía más por su camarera mayor, la princesa de los Ursinos, inteligente e incondicional instrumento de Luis XIV. La situación cambió al fallecer la reina María Luisa, en febrero de 1714. A mayor abundamiento, el soberano francés falleció un año más tarde, quedando Felipe V libre, en cierto modo, de la especie de servidumbre política que indirectamente pesaba sobre él desde que tomara posesión del trono español. Con todo, las nuevas directrices de esta política internacional se habían acentuado ya a partir de 1714, al contraer matrimonio Felipe con Isabel Farnese, hija del duque de Parma, enlace que podría otorgar a este monarca algunos derechos sobre los ducados de Parma y Toscana y recuperar un día su antiguo ascendiente en tierras italianas, expulsando de ellas a los austríacos árbitros de Italia en virtud de los acuerdos de Utrecht y Rastatt. La princesa de los Ursinos había aconsejado al rey Felipe este enlace, insinuado por el abad Alberoni, hijo de un jardinero parmesano de extraordinaria astucia y habilidad diplomática que el mariscal Vendôme había hecho secretario suyo durante sus campañas en Italia y luego llevado consigo a Versalles. Alberoni ejercía en la corte de Madrid oficios de embajador del duque de Parma y que iba a desempeñar tan notable papel en la historia de España. No tardó la princesa de los Ursinos en arrepentirse de su ingenua creencia de que la segunda esposa del soberano español le sería tan adicta como la primera. Conseguido su propósito de casar al monarca con la italiana, Alberoni fue el primero en difamar a la de los Ursinos ante la nueva reina. Dícese que Isabel Farnese la acogió con fingida afabilidad y que después de las felicitaciones de etiqueta, la de los Ursinos cometió la imprudencia de aludir a su llegada en día tan frío. Era el 24 de diciembre. Y alguna observación acerca del tocado de la italiana. Bruscamente llamó ésta a gritos al jefe de guardia, ordenándole: «Sacad de aquí esta loca que se atreve a insultarme». Acto seguido mandó que la metieran en un coche y la expulsaran de España, sin dar tiempo a la primera ni a mudarse de traje, ni tan solo a recoger un abrigo.